Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. ¿Ya menos nerviosos después del tiempo de alabanza? ¿Sí? Yo todavía, mira cómo estoy. Les ofrezco una disculpa, hermanos. La verdad es que ahorita nuestro equipo de alabanza está por completo inactivo, completamente inactivo. Tuvimos que saltar al escenario mi esposa y yo. Debutamos el día de hoy como dueto, pero mi esposa lo hace muy bien. La verdad es que sí. Pero yo les ofrezco ensayar fuerte esta semana para que el siguiente tiempo de alabanza sea con toda dignidad, ¿verdad? Les ofrezco una disculpa por mis fallas. La verdad es que tuvimos que tomar esta decisión pues prácticamente hace 3 días, y de hace mucho tiempo de no tocar la guitarra, pues tuvimos que volver a ensayar. Pero la siguiente, agárrense, hermanos, porque vamos a traer unas especiales, ¿ok? Viejitas pero bonitas, se van a hacer complacencias, hagan sus listas. No es cierto. Si acaso podremos mostrar 3 más, pero esperamos que sea con toda dignidad. Gracias a Dios. Bueno, damos la bienvenida a todos los hermanos, a los que están presentes, a los que nos siguen por las redes electrónicas, por Facebook. Gracias a Dios que estamos acá. Si alguien viene por primera vez, quisiéramos únicamente pues conocerle, reconocerle, pudiera levantar su mano ahí en su lugar. Si alguien viene por primera ocasión, tenemos una hermana en la parte de atrás. ¿Podría levantar bien su mano, hermana, por favor? Ok. ¿Alguien más vendrá? Ok, 2 hermanas en la parte media trasera de la congregación. Bueno, voy a pedirles ahorita que les coloquen su etiqueta, si nos hacen favor de ponerse de pie, hermanas, ahí brevemente en su lugar. Quisiéramos poderles dar una especial bienvenida de la congregación. Igualmente, si nos pudieran dar sus nombres. ¿Cuál es su nombre, perdón? Maribel. Muy bien, hermana Maribel. ¿Y su nombre, hermana? Hilda. Maribel e Hilda. Gracias a Dios. ¿Podrían ponerse brevemente de pie? Queremos ver con quién nos vamos a ir a comer al final del servicio. No, gracias a Dios. Un aplauso de bienvenida. En gratitud a nuestro Señor por Maribel y por Hilda. Esta es su casa. Gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar en esta mañana estudiando esta serie que iniciamos ya de hace algunas semanas, que está asociado directamente a una realidad no grata que suele ser común, se disemina de forma amplia dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia cristiana, que es la depresión espiritual. ¿Recuerdan cuál es la definición que dábamos de depresión espiritual? Una persona en depresión espiritual es una persona que ha perdido la alegría y el interés por su Salvador y su estado de salvación. Es una persona que ha decaído en su rendimiento, en su búsqueda de Dios, y por lo tanto ha comenzado a generar no solamente una circunstancia de caos para su propia existencia, sino en el medio en el cual se desenvuelve, en su propio entorno personal de vida, igualmente genera complicaciones. Depresión espiritual. Todos, creo que en alguna forma, en mayor o en menor medida, hemos cursado por una circunstancia así. Sin embargo, en la Escritura hemos venido estudiando cuáles son las dinámicas que el Señor nos ofrece para poder transitar lo más dinámicamente posible a una condición de normalidad, a la normalización de nuestro rendimiento espiritual. En esta mañana vamos a continuar, pero bueno, no sin antes recordar un poco lo que veíamos hace un par de clases. El domingo pasado tuvimos que suspender la serie por el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, les recuerdo que los días miércoles, en un par de semanas más, daremos continuidad a esa enseñanza que es seriada, y estamos particularmente viendo cuáles son los argumentos de los detractores de la fe cristiana sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como un hecho histórico, como una circunstancia genuinamente registrada en la historia. Pero bueno, suspendimos la semana pasada, y entonces quisiera hacer una muy breve semblanza introductoria para que tomemos la hilatoria del estudio. Decíamos que cuando no sabemos procesar de forma correcta las circunstancias que vivimos en el pasado de nuestras vidas, esto inequívocamente puede generar o puede presentarse como un estorbo para el gozo cristiano. Decíamos que esta forma equivocada de procesamiento de las dificultades, las situaciones pecaminosas de nuestra vida antes de Jesucristo puede ser un obstáculo para la plenitud cristiana.
Hay quienes tienen una carga muy fuerte todavía acerca del pecado anterior, de los tropiezos que tuvieron en su vida anterior, y esto provoca que no puedan disfrutar realmente de la vida cristiana, que la vida cristiana sea una especie de fuerte y dura lápida, una carga difícil de sobrellevar, algo que van arrastrando y que van anquilosando el avance en el progreso de su crecimiento espiritual, la madurez, el avance en la santificación. Hay quienes saben experimentar el sacrificio de la negación en la vida cristiana, pero jamás han experimentado el gozo de caminar de la mano de Jesucristo. No han experimentado la dulzura de ser hijos de Dios en esta tierra. Únicamente su cristianismo está asociado con experiencias tristes, experiencias lapidarias de fuerte peso. La falta de comprensión de la gracia de Dios y esta atribución de un excesivo nivel de culpabilidad sobre nuestro pasado antes de Cristo es un obstáculo para la plenitud espiritual. Pero veíamos también que hay otro extremo en el que el pecado se ve y se trata de forma muy ligera, muy liviana. Y en este caso lo que se experimenta es una falta de gratitud, una ingratitud a Jesucristo por el sacrificio que ha realizado para nuestra salvación. Cuando se piensa que no somos tan miserables como realmente somos por el pecado, bueno, evidentemente no podemos apreciar correctamente la gracia que el Señor nos ha otorgado para la salvación. En cambio, mientras más miserables seamos ante la oscuridad del pecado, entonces más brillante será la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a entender más la gracia de Dios, vamos a atesorar más la gracia de Dios. Entonces, es un error ver el pecado como Dios lo ve. Más bien, es un error no ver el pecado como Dios lo ve. ¿Cómo Dios ve el pecado? Dios ve el pecado de forma grave, miserable y pesada. Dios define que la paga del pecado es la muerte y entendemos que esto no significa un cese de la existencia, sino la separación eterna de Dios. La vida, hermano, nunca dejará de existir. La condición almática y espiritual de cada ser humano está proyectada por la eternidad. Entonces el tema, si todos estamos proyectados espiritualmente y almáticamente hacia la eternidad, el punto definitorio es dónde transitaremos la eternidad. Todos estamos diseñados a partir del momento de nuestra creación, ese momento explosivo de nuestra creación personal hacia la eternidad. El punto es dónde vamos a vivir la eternidad, con Jesucristo o separados de Dios. De tal forma que Dios ve de esta forma el pecado, grave, pesado y miserable. Y tenemos nosotros que verlo de la misma forma, pero tampoco podemos quedarnos atascados en la culpabilidad y pensar que por grave y miserable que es el pecado, entonces no tenemos perdón de Dios. Ese es un error. ¿Se acuerdan que mencionábamos el caso de Pablo? Lo citábamos en la Escritura. Y veíamos cómo con la dirección del Espíritu Santo, él supo manejar muy bien esta situación en su vida. Él se define a sí mismo como el primero de los pecadores, ¿recuerdan? El primero de los pecadores, pero a su vez se veía como un hombre extraordinariamente agradecido por el perdón que había recibido de Dios. Él no sentía culpabilidad, él ya no se sentía miserable por lo que había vivido en el pasado. Y recordemos que él mismo se define como un blasfemo, un perseguidor y un agresor de la iglesia cristiana. Estamos hablando de pecaminosidad grave, densa, pesada, importante. Sin embargo, él sabía perfectamente bien que había sido perdonado por el medio glorioso jurídico del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él había sido sujeto, impactado, bendecido, cubierto con la gracia y con el amor de Dios. Entonces lo sabe manejar perfectamente bien. Es un modelo para nosotros de equilibrio para poder ejemplificar e imitar la forma en la cual debemos de procesar el tema de las culpas del pasado antes de Cristo y las culpas que continuamos cometiendo ya siendo hijos de Dios como personas redimidas. Bueno, esto es a manera de semblanza. Dicho esto, vamos a ver otro posible obstáculo para nuestra vida de plenitud. Y este obstáculo, hermanos, es igualmente muy frecuente y es el cansancio. El cansancio. Y la Biblia nos advierte en dos pasajes del Nuevo Testamento que no nos cansemos de hacer el bien. Y esto es muy importante porque la realidad es que con el pasar de los años en nuestra vida de fe,
La Biblia nos advierte que podemos llegar a experimentar agotamiento, cansancio y pesadez. Aun cuando estemos haciendo las cosas correctas, aun cuando estemos desarrollando nuestra vida cristiana, intentando llevarla a un buen nivel de rendimiento espiritual, podemos llegar a experimentar el cansancio. Por eso la advertencia es: no se cansen de hacer el bien. Fíjense cómo lo menciona Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versos 8 al 10. Voy a dar lectura en la versión Biblia de las Américas, si pudiéramos proyectar esa versión, por favor. Gálatas 6, 8 al 10. En el contexto dice así: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y aquí viene: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, cosecharemos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a quienes, a los de la familia de la fe. Eso ya lo hemos estudiado, hermanos. Nosotros tenemos una misión de alto nivel de importancia conferida a nuestra vida a partir del momento de nuestra común redención. El Señor nos deja en la tierra con el propósito fundamental de predicar las virtudes de Cristo y mostrar a la gente cómo hemos sido trasladados por su gracia de las tinieblas a la luz admirable. La única razón por la que existe la iglesia en esta tierra, fundada por el Espíritu Santo desde Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo, es para dar testimonio al mundo de la existencia de un mecanismo divino de salvación llamado Evangelio de la Gracia. Para eso estamos aquí. Es la misión que el Señor nos ha otorgado. De tal forma, hermanos, que cuando cumplimos esta misión, ahora dice la palabra que nuestro enfoque y nuestra atención tiene que centralizarse en los hermanos en la fe. Dice la Biblia que todo el bienestar que nosotros podamos desarrollar antes de hacerlo hacia el mundo, tiene que ser efectuado hacia los hermanos en Cristo, mayormente a los hermanos en la fe, a la familia de la fe. Obviamente ese fragor evangelístico, ese deseo de predicar el evangelio es una misión que debemos de cumplimentar de forma cabal, pero tenemos que recordar que la forma en la cual nosotros impactaremos al mundo con el poder del respaldo testimonial del evangelio que predicamos es cuando demostremos al mundo cuánto nos amamos como hijos de Dios. Por eso la prioridad de nuestra atención después de la gran comisión, después de la predicación del evangelio, es al interior de la iglesia cristiana. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente de forma primordial a la familia de la fe. Pero el verso central, el que vamos a estudiar en esta mañana, es el 9, en el que se nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Esta misma frase la menciona de forma idéntica Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:13, apúntenlo, no lo busquen. Y nos damos cuenta entonces de que es una instrucción idéntica para dos iglesias. ¿Qué nos muestra esto? Que es un principio, hermano, que se extiende a lo largo de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero en esta ocasión, de forma muy precisa, se está mencionando a fin de hacer alusión a la posibilidad de que todos podemos vernos en el riesgo de cansarnos en el ejercicio del bien. Podemos cansarnos de hacer el bien. ¿Qué significa esto? Cuando una persona está cansada de hacer el bien, bueno, simplemente que la gente, hermanos, llega a fatigarse y a cansarse, aun cuando vaya caminando de forma correcta, en el camino correcto. Personas que están bien encaminadas, pero el problema es que avanzan como arrastrando los pies, con el rostro caído, los brazos caídos, y el espectáculo que lamentablemente damos, la imagen que proyectamos en esa condición de fatiga, es la antítesis misma, es lo contrario de lo que se supone que el cristiano ha sido llamado a ser y que debe de reflejar de parte de Cristo viviendo en este mundo. Y eso es lo que pasa. Personas que se encuentran en desgano, en ausencia de pasión. Ya no me entusiasman las cosas de Dios, ya no me anima perseguir la vida de santidad, la piedad en mi vida.
Ya no me apasiona tanto servir a Jesucristo, y comenzamos a dar paso a otros elementos de secundaria importancia, generalmente vinculados con hábitos prácticas o usanzas del mundo, estableciéndose en los lugares prioritarios que tiene en nuestra vida el servicio a Dios. Una persona que ha dejado de sentir pasión por Cristo, una persona que ya no siente entusiasmo de las cosas de Dios, ya no le anima a perseguir su santidad, la piedad en su vida, es una persona que se ha comenzado a cansar de hacer el bien. Es una persona que está cansada de hacer el bien. Y el exhorto es: no nos cansemos de hacer el bien. Hablamos de personas a las que ya no les entusiasma realizar las buenas obras que como cristianos hemos sido llamados a realizar de parte de Dios. Porque en eso consiste nuestra vida cristiana: evangelizar al mundo, llevar a efecto la gran comisión y hacer muchas otras buenas obras al interior de la vida de fe, con el propósito de mostrar al mundo el amor especial que de parte de Dios en gracia nos ha sido depositado como redimidos por su gracia. El Señor Jesucristo, la palabra de Dios lo dice en Efesios 2:10, el Espíritu Santo. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya. Cuando tú vas con una costurera o vas con una persona que sabe procesar las telas, elaborar prendas de vestir, y te entrega la hechura, es porque previamente esa hechura fue puesta sobre un patrón. Un patrón es un modelo sobre el cual se corta la tela para poder darle hechura a un vestido, un pantalón, a una prenda de vestir. Si nosotros somos hechura de Jesucristo, significa que el patrón que se encuentra sobre nuestras vidas, el modelo que debe de cortar la forma de nuestra vida, nuestra existencia, nuestro andar digno en la vida, es Jesucristo. ¿Se acuerdan que Pablo lo define así? Yo, preso en Jesucristo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Lo hemos estudiado los miércoles. Pablo se definía así como un hombre preso, es decir, privado de su libertad, pero en forma voluntaria. Y no se presenta como preso del Imperio Romano, aun cuando estaba preso por el Imperio Romano. Pero él no se encontraba preso, aprisionado en condición espiritual o mental. Él se encontraba siendo voluntariamente preso de la voluntad de Dios. Por eso dice: he cedido voluntariamente el uso de mi libre albedrío, de mi libertad, a la voluntad del Padre. Yo preso en Jesucristo, una forma digna de vida. Y si la Biblia dice que somos hechura de Cristo, entonces nuestro patrón es Jesucristo. El patrón de Pablo, el modelo que imitó Pablo, que cortó espiritualmente la vida de Pablo, que surció espiritualmente, que cosió espiritualmente, que le dio hechura espiritual a la vida de Pablo, fue Jesucristo. Y nos dice lo mismo a nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir entonces que nosotros no existe ningún mérito en la ejecución de buenas obras, porque éstas fueron preparadas anticipadamente por la divinidad, por la gloria de la soberanía de Dios. Dios las ha preparado, Dios las ha puesto en nuestra condición redimida y nos da la instrucción, nos capacita, nos adiestra, nos faculta por medio del Espíritu Santo y su palabra para que las pongamos por obra. Lo que Él hizo de antemano, anticipadamente, solamente nos corresponde ejecutarlo. ¿En qué consiste nuestra vida cristiana entonces, hermanos? En no echar a perder las obras de Dios, en tener un nivel de intimidad tal con Cristo, que sea nuestro patrón de tal forma que nuestra vida sea cortada y la hechura entonces refleje a Cristo y podamos ser eficaces, confiables en hacer las obras de Dios. Si nos damos cuenta entonces, aquí mismo en este verso de Efesios hay un llamado a no echar a perder las obras de Dios, a no cansarnos de hacer las obras de Dios, a no cansarnos de hacer el bien. Entonces, hermanos, esta condición es muy lamentable. Cuando una persona está cursando por este cansancio espiritual, se ha cansado de hacer las obras de Dios, es patético, porque es completamente lo contrario a lo que debemos de ser. El cristiano debe de ser una persona que vibre por las cosas buenas, que le entusiasme el buen vivir, el vivir como Dios quiere, la vida abundante. Pero la vida abundante bíblica
no la de estas parafernalias espiritualizadas y falsas doctrinas que lamentablemente han gravitado y pululado en el medio ambiente espiritual del cristianismo, donde falazmente se nos dice que fuimos hechos por Dios y salvados en Cristo para ser ricos, jamás enfermarnos, jamás estar tristes, porque somos prósperos en Cristo, porque Él pagó por nuestras enfermedades y ya no debemos de enfermarnos. Y hermanos, ¿nos seguimos enfermando, sí o no? ¿Nos sigue doliendo la vida en un mundo de naturaleza caída, contrario a la santidad de Cristo? Por supuesto que sí. Entonces la vida abundante no tiene que ver con bienes materiales ni circunstancias físicas, tiene que ver con una vida de calidad 100% espiritual. Que a pesar del dolor y a pesar de la persecución y a pesar de la guerra y el conflicto, nosotros podamos reflejar una vida de paz y de gozo en Cristo. Porque la paz no es la ausencia de guerra. La paz es cuando conservamos la estabilidad y una conciencia plena de la dirección del Espíritu Santo en medio del conflicto. Eso es la paz. Y esa es la vida abundante a la que Cristo nos ha llamado en la redención. Y una persona cansada de hacer las buenas obras de Dios es una persona que está reflejando la antítesis de lo que fuimos llamados a hacer: reflejar una vida buena, una vida abundante. La realidad es que, producto de nuestro pecado, pues esto es mucho más común de lo que nos imaginamos, y creo que todos en algún momento hemos pasado por esta situación. Es probable que todos nos hayamos sentido en esta condición, cansados de hacer lo bueno, cansados de vivir bien en el sentido bíblico y conforme a las normas de Dios. A veces nos pesa servir a un hermano. Como pastores, hermano, yo te lo puedo decir, o como ministros de la iglesia, como líderes de la vida de fe, eventualmente puede sernos pesado servir a un hermano, resultarnos fatigoso. A veces venir a la congregación igualmente nos resulta pesado. A veces, hermanos, a todos nosotros hacer nuestro devocional diario, el estudio de la Biblia, la oración cotidiana, resulta como un camino cuesta arriba, algo complicado. A veces continuar instruyendo a nuestros hijos en el temor de Dios requiere de un nivel de vitalidad y esfuerzo al que eventualmente no llegamos, no registramos ese nivel de fortaleza. Y continuamos haciendo lo que sabemos que es bueno para nuestras vidas, pero arrastrando los pies, con el rostro y con las manos caídas, con abatimiento en nuestra alma. Es una condición lamentable, hermanos, pero es una condición común. Y esta experiencia de cansancio en la vida se da en todos los ámbitos, hermanos. En primer lugar, se da en el ámbito de la profesión, del trabajo, del oficio, de la labor que desarrollas para sustentar tu vida, tu modus vivendi. Es común que lo que hacemos para subsistir al final termine convirtiéndose en una rutina, cuando al principio era algo altamente motivador. Al tiempo se convierte en algo que termina desgastándonos anímicamente, físicamente, mentalmente. Personas, por ejemplo, que iniciaron su negocio, su comercio, su empleo, su profesión con un gran brío. Un brío por marcar una diferencia, un brío por destacar. Y al paso del tiempo, la persona ya no tiene este brío de trabajar en lo que al principio le parecía tan apasionante. Personas que querían ingresar a una empresa porque su condición transnacional, su prestigio, ¿verdad?, les motivaba, y una vez dentro, después de desbordar la pasión, simplemente viene la rutina, el costumbrismo, la misma rutina de todos los días. Rutinizamos las cosas que antes nos apasionaban. ¿Dónde más sucede esto, hermanos? Pues en el área de las relaciones interpersonales. Las personas, por ejemplo, se enamoran. ¿Alguien ha experimentado esta circunstancia en la vida, el enamoramiento? Nos enamoramos y ¿qué hacemos? Somos capaces de cruzar ríos, cruzar desiertos, subir montañas, pero solamente es cuestión de tiempo para experimentar un descenso en nuestro entusiasmo. Comenzamos a ver cómo se drena la intensidad. Y las cosas poco a poco comienzan a tomar una normalidad que nada tiene que ver con la pasión que teníamos al inicio de una relación. En el matrimonio cristiano, hermano, no debería de ser así. Ojalá que todos los matrimonios de la congregación sean matrimonios que sepan refrescarse en el Señor,
que sepan refrescarse en el perdón, en la gracia, en la tolerancia, en el servicio mutuo. Cuando esos ingredientes, hermanos, sacrificio, entrega, perdón, servicio, no están presentes, entonces, hermanos, las relaciones matrimoniales, las relaciones conyugales terminan en el cansancio y los cónyuges se cansan de hacer el bien. Los padres se cansan de hacer el bien. Pero cuando esos ingredientes de refrescamiento en Cristo están en nuestras relaciones interpersonales, entonces son relaciones increíbles que al paso del tiempo solamente nos van madurando en una mejor forma de amar, más sacrificialmente, más entregadamente y por lo tanto más apasionadamente. Un signo distintivo de la pasión, hermanos, es la capacidad de entregarnos en sacrificio. Cuando tú has dejado de sacrificar por hacer las obras de Dios, cuando has puesto en un plano secundario tu sacrificio para poder ser leal a Dios y ejecutar las buenas obras que Él constituyó de antemano, tu pasión ha dejado de existir. Rostros caídos, brazos caídos, pies arrastrando, vienes a la iglesia, sigues educando a tus hijos, sigues diezmando, sigues más o menos orando, sigues más o menos meditando la escritura, sigues más o menos viviendo la vida cristiana, pero el espectáculo que reflejas es totalmente contrario a lo que fuimos llamados a reflejar por causa de nuestra redención en Cristo. Una vida de gozo, una vida de paz, una vida de intensidad, de brío continuo, de gozo constante, una vida de pasión por nuestro Salvador y por nuestra salvación. Y una tercera situación humana, que es la que más nos interesa tratar, de este abatimiento, se da también en nuestra relación con Dios. Cansancio, hermanos, en nuestra relación con Dios. A pesar de que sabemos que Dios es un Dios infinito, lleno de gloria, lleno de gracia y de poder, y de que la Biblia nos muestra que estaremos en una eternidad disfrutando plenamente en el gozo de su presencia. A pesar de esto y producto de nuestro pecado, podemos en nuestra relación con Dios experimentar el cansancio, el desgano y la rutina. ¿A alguien le ha sucedido esto? ¿Desgano en tu relación con Dios? Podemos hacer ritual y religiosa nuestra relación con Dios. Siendo un Dios infinito, podemos llegar al punto de ritualizar nuestra comunión con Dios, al punto de que ya no nos entusiasme ni nos anime convivir con Dios, establecer vinculación comunicante con Dios a través de la oración, la meditación bíblica, el uso de los medios de la gracia, como ya hemos estudiado en el pasado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos sucede cuando cursamos por esta situación? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las instrucciones que nos da la Biblia para poder abordar correctamente esta situación común en nuestras almas, muy común en nuestros corazones humanos? Bueno, pues de forma bíblica podemos encontrar al menos 3 causas. O bien la combinación de una o dos o las 3 causas que vamos a exponer a continuación. En primer lugar, lo primero que puede explicar el desgano, el letargo espiritual en tu vida es estar desenfocado. Estar desenfocado. En segundo lugar, lo que puede explicar esta condición de abatimiento, de cansancio, es estar desconectados, desenfocados en primer lugar, desconectados en segundo lugar, desconectados obviamente de Dios, de Cristo, de una relación cercana a Él. Y en tercer lugar, una explicación muy probable bíblica es estar decepcionados, desenfocados, desconectados o decepcionados. Pueden ocurrir una, las dos o combinarse las 3. Pero un cristiano desenfocado, desconectado y decepcionado es un cristiano que le pesa la vida cristiana, que le pesa hacer el bien,
que le pesa relacionarse con Dios, relacionarse con los hermanos, y le pesa procurar hacer las buenas obras. Es un individuo que lleva a cabo la vida cristiana, pero lo hace arrastrando los pies, con el rostro y con las manos caídas, con desgano. Entonces, por favor, yo les invito a que cada uno de nosotros pensemos en este momento en nosotros mismos. No en el hermano que sabes que está desconectado o decepcionado, no, en ti mismo. Concentra tu atención en ti mismo y honestamente intenta identificar dónde estás. Intenta identificar si te encuentras desenfocado, desconectado o decepcionado. Y el síntoma más importante para un diagnóstico correcto es precisamente el desánimo, el letargo, el cansancio, la falta de pasión. Bien, vamos a comenzar con el primer factor, el desenfoque. La instrucción que nos da la Biblia es precisamente la contraria. Enfócate, ¿pero en qué? Enfócate en lo eterno. Como seres humanos sabemos enfocarnos. Sabemos identificar esos puntos focales donde se dirige el 100% de nuestra atención. Y generalmente son cosas que nos gratifican, cosas que nos dan cierto nivel de beneficio de corto, de mediano plazo. Logramos identificar fácilmente puntos focales. El punto, hermanos, es que no nos enfocamos en lo que debemos de acuerdo a la Biblia. La Biblia nos llama a enfocarnos en lo eterno. Fíjate lo que dice Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Voy a repasar en ese punto 2 o 3 escrituras que creo que contextualizan bien lo que estamos estudiando. Dice así: si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Qué significa esto de resucitar con Cristo? De ser hijos de Dios, redimidos por la gracia, haber creído en ese mecanismo de redención, expiación y absolución de pecado que fue Cristo sustituyéndonos en la cruz del Calvario, y esta sangre que nos da el poder de ser limpiados y presentados con la dignidad de Cristo delante de Dios. Eso significa haber resucitado con Cristo, ser salvo, que el Espíritu Santo more dentro de ti. La definición de cristiano es eso. Es la persona en la que vive el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no eres de Cristo. Entonces dice: si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué hace un cristiano, hermano? Buscad las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está sentado Cristo a la diestra de Dios, hermano? ¿Dónde? ¿En esta tierra? ¿El Señor tiene su trono celestial eterno en esta tierra? No, todavía. La Nueva Jerusalén aún no hace contacto con la tierra, aún no desciende a la tierra para el establecimiento eterno del reino de Dios. Todavía no. ¿Dónde se encuentra el reino de Dios, el trono de Dios? ¿Dónde, hermano? En el cielo, arriba, por encima de las condiciones naturales y materiales de este mundo caduco y transitorio. Y recuerden, nosotros somos llamados a vivir como extranjeros y peregrinos, gente que está en tránsito hacia una patria que no tiene su condición en esta vida terrena, sino hacia una patria celestial. Y la Biblia dice que continuamente establezcamos nuestro foco, corrijamos nuestro foco, ajustemos nuestro foco a esa ciudadanía celestial. Si es que has resucitado en Cristo, si eres un hijo de Dios, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el verso siguiente es totalmente claro: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, la Biblia nos dice que nuestro enfoque tiene que estar en lo eterno. Primera de Corintios 15:58. El apóstol es muy claro también en esta escritura. Primera de Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestra pasión que nos lleva a la negación personal, a seguir a Cristo, a crucificar en esa cruz que debemos llevar a cuestas todos los días cualquier posibilidad de desvío por la carne del seguimiento fiel a Cristo. La Biblia dice que ese sacrificio, ese trabajo, ese entusiasmo, esa dedicación, ese esfuerzo, esa entrega en el Señor no es en vano. ¿Qué significa la palabra vano? Vacío. Entonces esta exhortación
es a que estemos firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, es decir, en las cosas buenas que Dios ha preparado de antemano, que no nos cansemos de hacer el bien, al contrario, que seamos fructíferos, que abundemos en esto de forma entusiasta, sirviendo al Señor, sirviendo a nuestros hermanos. ¿Cómo se puede hacer esto a lo largo de la vida de fe? ¿Cómo podemos hacer de este exhorto, de esta palabra, de este versículo, la constante en nuestra vida, y que nuestra vida deje de ser un sube y baja de emociones? Una condición continuamente fluctuante, arriba, abajo, en medio, todo el tiempo cambiando nuestra directriz cristiana en función del cambio de nuestra condición emocional. ¿Cómo logramos hacer constante esta verdad? Bueno, la frase final es una especie de combustible en este verso para ser constantes, firmes y abundar en la obra del Señor. Dice la parte final: sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, es decir, no es vacío, no queda en el olvido. Y entonces, cuando reflexionamos sobre esta verdad, que Dios no olvida ninguna obra que efectuemos en obediencia a su voluntad, porque también tenemos el caso típico de personas que no tienen comunión íntima con el Señor y terminan haciendo lo que ellos consideran la obra de Dios, pero sin Dios. La obra de Dios a su manera, egoístamente. La obra de Dios a su manera, humanamente. Carnalizan y mundanalizan la obra de Dios. Es lo que le pasó a Marta. ¿Te acuerdas el exhorto de Cristo a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás, una cosa te era necesario, y María escogió la mejor, estar a mis pies escuchando la enseñanza, conociéndome a mí. Marta estaba queriendo servir a Cristo sin Cristo, en cambio María estaba a los pies del Maestro, llenándose del conocimiento de quién era Dios, directamente del corazón del Maestro estaba recibiendo esta enseñanza. Ella estaba siendo preparada para servir con eficacia al Señor. Entonces, lo que dice la Biblia en el verso es que el Señor no se olvida. Y cuando reflexionamos esta verdad, que cuando nosotros vivimos en obediencia a la voluntad de Dios, Él aprecia nuestro servicio, observa nuestras obras, valora nuestro caminar, nuestra forma de vida, y lo que hacemos por Él y por su pueblo, hermano, no cae en el vacío. Aunque no veamos resultados en forma inmediata, saber que el Señor no olvida, y lo que hacemos es considerado y valorado por Él, abrazado por Dios, hermano, esto es combustible puro para nuestra vida espiritual. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Segunda de Juan 1:8 dice en el contexto lo mismo, dice: tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante, ¿qué cosa? Abundante recompensa. ¿Qué está diciendo Juan? Manténganse enfocados, mantengan lo que han logrado en el Señor hasta ahora para que reciban abundante recompensa. Es decir, nuestro trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano. El Señor no lo olvida, no cae en el vacío. Entonces, el enfoque de la Biblia es que mantengamos nuestra mira, nuestra atención en las cosas que competen a Dios y a la eternidad. Fíjense lo que dice Pablo en un momento muy cercano ya de su muerte. Él está pronto a partir de esta tierra. Y fíjate lo que le escribe a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Y le dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Él ya percibía de parte de Dios. Yo no sé si él tenía ya en conocimiento la fecha de su ejecución, pero aquí muestra que tiene un conocimiento cierto de que está aproximándose al final de su vida. Y dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estaremos involucrados aquí tú y yo, hermano? Dice que el juez justo tiene una corona reservada, un galardón reservado para todos aquellos que amamos su venida.
Fíjate el contexto. Pablo se encuentra cercano a la fecha de su muerte y su enfoque no es, no me quiero morir. ¿Cuál sería nuestro enfoque, hermano? Si por alguna causa hoy nos enteráramos de la fecha de nuestra muerte, ¿cuál sería nuestro enfoque? ¿Cuál sería el clamor de nuestro corazón? ¿Cuál sería la preocupación? ¿Cuál sería la ansiedad o la angustia? Pablo no está diciendo, no me quiero morir. No. Pablo está enfocado en la recompensa. Dice, voy a ser recompensado. Por lo demás, me espera la recompensa del juez justo, la corona que espero de parte de Dios. Ese es el enfoque de una persona que a lo largo de su vida encuentra la constante de no cansarse en hacer las obras de Dios. La mira de Pablo hasta el último momento de su vida fue complacer al Señor, el juez justo, y recibir la recompensa. Hermano, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es el enfoque, la mira, la directriz, el foco que está guiando tu forma de pensar? ¿Cuál es el tema que centraliza tus conversaciones, tus aspiraciones, tus expectativas? ¿Dónde has establecido tu meta? ¿Cuál es el motor? ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace levantarte todos los días? ¿Qué es aquello que motoriza tu vida? Si esto, hermano, estuviera en nuestra mira, lo mismo que estaba en la mira de Pablo, con complacer a nuestro Dios y recibir de ese juez justo un galardón por nuestra fidelidad a Él, hermano, nuestra vida sería diferente. La constancia en nuestra vida de fe sería distinta. Y algunos van a decir, bueno, ¿qué acaso no deberíamos de enfocarnos en Cristo no por el galardón, sino por agradarle a Él? Sí, evidentemente. Pero la Biblia menciona un galardón. De hecho, Dios lo anuncia, Dios lo ofrece como retribución a la fidelidad. Y evidentemente somos llamados a la vida de fe en respuesta a nuestro amor, que por gracia hoy podemos experimentar hacia el Dios de la gracia que nos amó por el puro afecto de su voluntad. Sin embargo, hermano, Pablo antes de morir estaba enfocado en ello, en agradar a Dios, por amor a Dios, pero no ignora que Dios tiene preparado un galardón para él, un galardón que Dios reserva para los que aman su venida. Y porque la aman, entonces se purifican todos los días como Cristo es puro. El galardón entonces es un resultado natural de tu crecimiento espiritual, de tu maduración espiritual, de tu progreso en santificación, de la constancia con la que tú puedas continuar cada día de tu vida sin cansarte haciendo las cosas buenas, obedeciendo a Dios, la obra de Dios. Esto no refleja, esto no es sinónimo de una vida fatigada, de una vida letargada, de una vida anquilosada, una vida que arrastra los pies, que cae en declive el rostro, las manos se abaten y apenas puedes dar un paso espiritualmente delante del otro. No, hermanos. Frecuentemente sucede que no tenemos nuestra mira en el reino de los cielos. No. La verdad es que de forma normal nos interesamos en los beneficios, en las conveniencias, en los intereses, en las comodidades de esta tierra. Y entonces, cuando algo nos resulta difícil, comienza a representar una pesadez llevarlo a cabo. Batallar con esa persona que es tan difícil nos causa pesadez. En vez de que veamos el amor de Cristo por esa persona, por ese hermano, por esa madre, por ese hijo, por ese padre, nos causa pesadez lo que no nos es gratificante, lo que no es agradable. O sea, no nos movemos en esa conciencia espiritual que la Biblia nos muestra. La conciencia de que Dios me ve, que Dios me aplaude, que Dios me recompensa. Y entonces comienza a pesarnos la vida cristiana, porque nuestro enfoque está en las cosas de la tierra, las que me complacen, las que me gratifican, las que generan un incremento en mi estatus, en mi nivel de vida, las que comienzan a gratificar de forma pronta, en el menor plazo posible,
elementos que creo son indispensables para una buena vida terrena. Y cuando vienen las cosas difíciles, en vez de evaluar desde la perspectiva de Dios, con los valores eternos, las virtudes cristianas, la vida cristiana, que es demandante, que es sacrificial, comienza a hacernos pesada, difícil. No nos movemos en la dimensión espiritual. Nos es fácil movernos en la condición terrena. Nos sentimos bien. Venimos del mundo, estamos habituados al mundo y queremos mundanalizar el cristianismo, haciendo descender los valores eternos y cristianos a las usanzas del mundo que son gratificantes para mí. Perdemos de vista que somos extranjeros y peregrinos. No somos naturales de esta tierra, porque fue inseminada dentro de nuestro ser la naturaleza divina. Nuestro nuevo hombre y mujer espiritual, sea el caso, hermanos, ha sido constituido con la genética de Dios, no por voluntad de hombre ni de varón, dice la Escritura. Y por lo tanto, hermano, la usanza de vida de este mundo no es algo que deba de atraer nuestra atención, porque nuestra vista debe de estar enfocada en la ciudad celestial. Hace algunos miércoles dábamos un ejemplo, ¿no? Es como si tú fueses a algún país exótico, un país extraño, no a vivir, sino estás en tránsito, vas de visita, eres un peregrino, y de repente te das cuenta que el platillo nacional y el más exquisito y el más deseable son sesos congelados de chango o de iguana. Y entonces te acercan tu delicioso plato de sesos congelados de iguana o de chango, según prefieras. Tú no comerías eso, porque eso es natural a esa región terrena, pero tú no formas parte de esa cultura ni de esa región. Por cuanto no eres de esa región, no tienes esa cultura alimenticia y por lo tanto no lo consumes, porque eres un extranjero y un peregrino. El mundo tiene sus formas culturales y todas son pecaminosas. Y aun cuando se nos presenten en platos aparentemente exquisitos y apetecibles para el mundo, no consumimos aquello que no forma parte de nuestra naturaleza celestial y nuestra condición eterna. Estamos en tránsito. ¿Por qué nos es tan apetecible continuar mundanalizando, ritualizando, haciendo rutinaria nuestra vida espiritual? Hebreos 12:1. Una escritura que tiene mucho que ofrecernos, pero quiero centralizar la atención en esto. Fíjense, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Por eso escogí esta versión, porque es un poco más explícita en las palabras que utiliza. Entonces dice que el pecado es un peso que fácilmente nos envuelve y por lo tanto tenemos que despojarnos de esos pesos y debemos de correr ¿cómo? Con paciencia, hermanos, la carrera que tenemos por delante. La carrera es una forma de alegorizar, ilustrar la vida cristiana a partir de tu redención en Cristo hasta el final de tus días. La Biblia dice que no es una vida que deba de correrse, una carrera que deba de correrse en forma explosiva. No. La estrategia es diferente. La estrategia es con paciencia, porque la carrera es larga para nuestra condición humana. Sabemos que para Dios es nada, pero para nuestra condición humana puede durar bastantes años hasta el regreso de Cristo o cuando seamos llevados a la presencia del Señor. Por lo tanto, no es una carrera de 100 metros, digámoslo así, sino es como una especie de maratón. Cuando tú ves la corporeidad de una persona un atleta que se prepara para los 100 metros, es muy fuerte, sus piernas son muy robustas. Pero cuando ves la condición física de un maratonista, más bien son enclenques, son de piernas delgadas y largas. El peso muscular les estorbaría para largas distancias. Por lo tanto, la Biblia nos dice: no intentes comerte la vida cristiana a grandes bocanadas, a grandes zancadas, te vas a cansar. La vida cristiana es un maratón y necesitas ejercitarte con paciencia para correr correctamente la carrera que tienes por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Ahí está la mira, ahí está el enfoque. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe,
quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y después dice: consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Quién es la mira? Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Cristo es la meta a la que tenemos que llegar. Ahí, hermano, debe de estar el enfoque. Sus promesas, sus exhortaciones, su enseñanza, su modelo de vida. Él es mi Señor, mi Salvador, Él es mi refugio, Él es mi mensaje, Él es mi meta, Él es mi enfoque, de forma tal que mi vida pueda contribuir a la causa de Dios, a la causa del Señor Jesucristo. Lo que motiva el corazón de Dios hacia esta tierra es lo mismo que tendría que motivar mi corazón. La causa de Cristo es mi meta, es mi enfoque, es mi mira. Cristo, Jesús. Nuestra contribución a la obra de Dios, hermano, no solamente se da en la iglesia, sino allá afuera, hermanos, fuera de la congregación. ¿Cómo? Como empleado, trabajador, comerciante, empresario, como vendedor, como plomero, ingeniero, como lo que sea que hagas. Debemos ser la luz y la sal del mundo. A eso somos llamados. Llevar un mensaje que refleje a Cristo. Un mensaje que predique con mi vida, glorificando a Dios, con una vida de servicio, con obras de integridad, con obras de amor. Y también predicar de forma verbal, por supuesto. Entonces, la carrera que tenemos por delante, hermanos, se corre con paciencia y con nuestro enfoque en Jesucristo. ¿Cómo soportó Cristo su vida y su sacrificio? Porque Él es el modelo. Quiere decir que Él lo supo hacer. Entonces nosotros tenemos que poner la mira en aquel que lo supo hacer, que supo recorrer esta tierra sin contaminarse, sin disminuir, sin cansarse, sin fatigarse, sin agotarse, sin dejar de hacer las obras de Dios jamás. Él es el patrón, acuérdate, es el modelo. Nuestra vida tiene que ser cortada, confeccionada, su hechura tiene que ser conforme a Cristo, nuestro modelo. ¿Cómo lo logró Cristo, hermanos? ¿Cómo lo logró Cristo? Hermano, Cristo nació en una cultura muy hostil, en una cultura dominada por el pecado, por el abuso del Imperio Romano y por el abuso del anacronismo religioso de los judíos. Nació además en condiciones de mucha estrechez económica, en una sociedad hipócrita y religiosa, y además al final de su vida y de su ministerio sufrió la cruz. Y ya revisábamos a la luz de la investigación histórica y de los hechos legales lo que representó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo sufrió todo esto sin desanimarse? Porque el tema no es que no haya sufrido y por lo tanto no se desanimó porque no experimentó el sufrimiento. No, el tema es que lo sufrió, pero no se desanimó. La Biblia dice que no se desanimó por el gozo puesto delante de él. Cristo tenía puesta su mirada, su enfoque, en que su vida, en que su muerte y su resurrección traerá a muchos a la salvación por la gracia de Dios. Y eso, hermano, llenaba de gozo el corazón de Cristo. Su mirada no estaba puesta aquí, hermano, su mirada estaba puesta allá, al lugar donde Él llegaría con su Padre, y un día, hermano, después de su resurrección, podría llevar de entrada las primicias de la resurrección a todos aquellos cautivos que se encontraban en el seno de Abraham y presentarlas al Padre como la primicia de la resurrección. Y a partir de ese momento, hermano, una familia para Dios en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, Él es denominado como nuestro hermano mayor, el primogénito de entre los muertos, unigénito Hijo de Dios en condición espiritual, es decir, la naturaleza de Cristo es divina. Nosotros no somos, jamás seremos divinos. Pero como nuestro hermano mayor, el primero en ser resucitado de entre los muertos para jamás morir, Él es el primogénito de entre los muertos. Con su resurrección, al hacerse el primogénito de entre los muertos, apertura la posibilidad de entrar a la familia de Dios por la adopción legal que el Señor establece por sus méritos en la cruz. Cristo tenía su mirada puesta en eso.
lo mantuvo enfocado, lo ayudó para pasar en medio de las dificultades de su vida. Y es lo que dice: quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Es decir, entre el gozo y él se encontraba la cruz. Él no caminó a la cruz viendo la cruz, él caminó a la cruz viendo más allá de la cruz. El gozo estaba después de la cruz. Lo mantuvo enfocado, soportó la cruz, y dice que despreció la vergüenza y se sentó a la diestra de Dios. Y por eso a nosotros se nos instruye esto en el verso 3: considerad aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Es decir, ya que Cristo es el modelo perfecto de caminar enfocados en lo eterno, entonces nosotros tenemos que considerar a Cristo. Y la palabra considerar significa observar con atención, escudriñar, analizar, evaluar, estudiar a profundidad. Nosotros tenemos que escudriñar a nuestro Señor Jesucristo, sus actitudes, sus formas, cuando era agredido por la gente, cómo reaccionaba el Señor. Fíjate en esta escena, por favor. Juan 18, 19. Tenemos que estudiar a Cristo. Por eso yo lo he comentado, está bien que hagamos una lectura que nos permita darle cobertura a toda la extensión de la Escritura, pero hermano, acostúmbrate a leer correctamente, continuamente, profundamente un evangelio cada día de tu vida. Y no me estoy refiriendo a la totalidad de un evangelio, pero tu devocional cristiano debe de contener la lectura metódica, sistemática, verso a verso de un evangelio, e ir progresando todos los días de tu vida, porque los evangelios, hermanos, son la expresión divina de la naturaleza de Cristo. A través de los evangelios conocemos la naturaleza de Dios en la carne, y ahí lo escudriñamos. Fíjate lo que pasó en este momento, verso 19, Juan 18. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Esto era una verdad. Jesucristo no desarrolló jamás una enseñanza en lo secreto, en lo oculto, subrepticiamente o en catacumbas. Jesucristo siempre enseñó a la luz pública, al aire del día o dentro del templo. Entonces dice: ¿por qué me preguntáis a mí? Pregúntales a los que han oído lo que yo hablé. He aquí, estos saben lo que yo he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Hermano, qué carácter, qué control, qué dominio propio, qué mansedumbre de nuestro Señor. El miércoles estudiamos el tema de la mansedumbre como parte del andar digno, el andar humilde del Hijo de Dios. Y decíamos que la mansedumbre no es cobardía ni falta de carácter, no es falta de poder. La mansedumbre es poder bajo gobierno, carácter bajo control. Es como el huracán que arrastra con ciudades, casas, devasta sociedades. El viento desordenado, el viento sin rumbo, con esa intensidad solamente destruye, pero cuando se canaliza el viento hacia molinos que permiten irrigar la tierra se hace fructífera. Eso es mansedumbre, poder bajo control, carácter bajo dominio. Y lo que vemos aquí en esta escena en Cristo, que debemos escudriñar, analizar y profundizar, no es otra cosa sino mansedumbre y control sobre su vida. Control sobre su vida en condiciones dolorosas y extremas. Primera de Pedro 2:21. Fíjate lo que dice sobre Jesús: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y fíjate en esto: y quien cuando le ultrajaban no respondía con ultraje.
En la Reina Valera dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Vemos la vida de Cristo bajo control. Entonces, cuando dice la Escritura, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que su ánimo no se canse hasta desmayar, nos está diciendo que estudiemos estas conductas. Que cuando nos sintamos agredidos por alguien, desde tu cónyuge, tu hijo, tu padre o cualquier persona, pienses en la forma en la cual Cristo respondía, el creador del universo respondía cuando un alguacil simple y mortal, ilimitado y pecador decidió darle una bofetada al creador del universo. ¿Recuerdas que la mansedumbre no significa no enojarte? La mansedumbre significa enojarte por las causas correctas, con las personas correctas y por la duración de tiempo correcto. Eso es mansedumbre. Y a Jesucristo jamás lo vemos enojado porque a alguien le faltó al respeto o recibió algún tipo de calumnia en torno de su persona. Pero cuando se ponía en tela de juicio la honorabilidad de su Padre, entonces él se indignaba con mansedumbre. Y su carácter, puesto bajo el control del Espíritu Santo, establecía condiciones de justicia, una indignación santa. No podemos ser cobardes si somos llamados a establecer una batalla por la vida de fe. Si somos llamados la columna y el baluarte de la verdad. Para ser columnas y sostener la verdad se requiere fuerza y valentía. Y para defender la verdad como baluarte se requiere fuerza y valentía. Pero esa fuerza y valentía bajo el control del Espíritu Santo. Poder bajo control. Y esto, hermanos, esto lo aprendemos si enfocamos nuestra vista en Jesucristo. Pero cuando nos desenfocamos en otros puntos focales, establecemos nuestra mira en otros puntos focales que no tienen que ver con las cosas de arriba, y comenzamos a ser demandados de forma inevitable al sacrificio de la vida cristiana, entonces la vida cristiana comienza a ser muy pesada y muy difícil de llevar. Drenamos nuestra vida de pasión. Nos agotamos, rutinizamos nuestra vida de fe. Jesús, hermano, es nuestro modelo. Entonces, ese es el enfoque. Cuando nos cansemos, ¿qué tenemos que hacer? Contemplemos, hermanos, a simple vista la maldad del mundo. Veamos cómo caminábamos hacia el infierno, éramos conducidos al infierno, y después alcemos la vista y démonos cuenta de que nos encontramos en el centro de la misión más gloriosa en la que podamos llegar a participar, que estamos en el camino más noble que el mundo haya podido conocer. Cuando nos cansemos, hermanos, levantemos la mirada. El sufrimiento aquí termina antes de lo que nos imaginamos. Esta vida es corta, pero la vida que nos espera es eterna. ¿Te acuerdas cómo Pablo decía? Lo hemos comentado. Él veía su sufrimiento a la luz de la eternidad, no a la luz de las circunstancias, a la luz de la eternidad. Y entonces él dice: esta leve y momentánea tribulación añade a mi vida un mayor y más eterno peso de gloria. Y revisamos la vida del apóstol Pablo, y no fue ni leve ni momentánea la tribulación, duró toda su vida después de la redención. Pero él no veía la luz de la condición terrena, él levantaba la mira a las cosas de arriba. Él entendía que era un extranjero, un peregrino, iba en tránsito a la patria celestial, y a la luz de lo eterno, a la luz de la gloria en Cristo, a la luz de la eternidad, a la luz de la compañía del Señor Jesucristo, entonces él podía ver cómo su sufrimiento y su padecimiento y su viacrucis personal se reducía prácticamente a la nada. A la luz de la eternidad el sufrimiento se reduce. Somos llamados a caminar así, enfocados. Y aun cuando los placeres del mundo, hermanos, son los que generalmente nos llaman la atención y nos llevan a desenfocarnos, los placeres que lícitamente podemos disfrutar en esta tierra, debemos de recordar que todos fueron inventados por Dios.
Todos los placeres lícitos fueron inventados por Dios. De hecho, todos los placeres son lícitos. El problema es cuando el ser humano intenta trastocarlos para buscar una gratificación de mayor dimensión, a menor plazo, a menor tiempo, y entonces intenta gratificarse por medios ilícitos. Pero todos los placeres fueron inventados por Dios. Por ejemplo, el delicioso sabor de una comida exquisita. ¿Cuál es tu comida preferida, hermano? ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Qué es lo que cuando llegas a casa y tu esposa te presenta a la mesa con ese platillo hace que te enamores más de ella? ¿Qué, hermano? ¿Churipo? ¿Corundas? ¿Uchepos? ¿Qué es lo que más les gusta, hermano? Piensa. Ese placer y ese deleite que experimentas en tu paladar, dotado de esas papilas gustativas que te permiten distinguir de forma clara los sabores y sobre todo los que más disfrutas. Hermano, ese placer, el placer de comer lo que más te agrada, que creo que es uno de los placeres que más disfrutamos todos, no se asemeja a lo que Dios puede producir en el corazón de alguien que le teme y a alguien que le agrada. No se asemeja. Dios es el creador de todo placer. Entonces lo que disfrutamos aquí lícitamente tendría que apuntar nuestra mirada a Jesucristo, recordarnos quién es Dios. En vez de que el placer terreno nos desvíe de Dios, nos lleve a desenfocarnos de Dios, que la mira deje de ser Cristo por el placer temporal, el placer tendría que llevarnos a considerar que el autor de los placeres es Dios. Un recordatorio de su gracia, de su amor, de su piedad, de su misericordia en esta tierra. Y debería de entonces de llevarnos a ajustar nuestra mira en Jesucristo. Entonces, esto, hermanos, es lo primero que puede suceder en un corazón que se siente desanimado para continuar haciendo el bien. Se desenfoca de las cosas de Dios, se desenfoca de los galardones espirituales, de los galardones eternos, se cansa y entonces comienza a vivir solamente para sí mismo, en el aquí, en el ahora. Pierde por completo su estímulo para hacer cosas que tienen su recompensa allá, en nuestra patria celestial. Primera causa del cansancio: cuando abatimos las manos, cuando hemos perdido la pasión, cuando ya el sacrificarnos es una experiencia del pasado de nuestra vida de fe, pero no está ya en el presente. Cuando le damos paso a las cosas terrenas por encima de nuestra fidelidad y servicio a Dios. Estás cansado de hacer el bien. Y la advertencia es: no nos cansemos de hacer el bien. Primera causa, el desenfoque. Segunda y tercera causa, desconectarnos. Y tercera, decepcionarnos. Por falta de tiempo no podré exponerlas el día de hoy, pero creo que ha sido suficiente, hermano, lo que el Señor nos ha dado para analizar, para pesar. Siguiente domingo, con la gracia de Dios, podremos continuar hacia el final del tema. Pero analiza, ¿estás o no estás enfocado en Jesús? ¿Es el autor de la fe realmente aquello que direcciona tu vida, tu caminar? ¿Es la temática del carácter de Cristo aquello que centraliza tu atención en la Escritura? ¿Es lo más deseable de conocer y de ver revelado, iluminado por el poder del Espíritu Santo en la Biblia a cada ocasión que la aperturas? Conocer más de quién es Cristo, cómo piensa Cristo, cómo actúa, cómo reacciona, cómo fue sujeto a la presión máxima y cómo Él mantuvo una conducta de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, y comenzar a imitarlo después de considerarlo, escudriñarlo. Escudriñar, recuerda, significa cavar pozos muy profundos, porque la riqueza de la tierra no está a flor, está por debajo, muy por debajo de la superficie. Y queremos llegar a la riqueza del carácter de Cristo dando una ojeada rápida a la Escritura, porque cuando vamos a la Escritura vamos desanimados, cansados, aletargados.
siendo que ahí se encuentran las riquezas más extraordinarias de la vida y de la eternidad. El único punto donde la naturaleza de Dios nos es dada a conocer por revelación es la Biblia. Cuando los seres humanos han intentado aproximarse a lo eterno o a lo divino fuera de Jesucristo, siempre terminan en actos de ocultismo, de hechicería, de chamanismo, en actos oscuros asociados con inmoralidad sexual. Por eso cuando tú revisas un poco de las prácticas rituales religiosas de los vikingos, de los aztecas, de los pueblos mesoamericanos, de los apaches en el norte de América y de cualquier pueblo de la tierra, te das cuenta que es el mismo patrón de comportamiento. La religiosidad siempre está asociada a ocultismo, chamanismo, brujería, la búsqueda de ser invadidos o infiltrados por la fortaleza de animales, espiritualmente ser dotados de la fuerza de los animales. Y todo esto igualmente vinculado con sacrificios de tipo sexual y moral a esas deidades paganas. Cuando nosotros vamos a Dios, lo hacemos por el único medio lícito, legal y garantizado. Y podemos llegar al conocimiento de quién es Dios. ¿Cómo es posible que teniendo este acceso al mismo trono de la gracia, el cual se encontraba restringido a una sola persona a lo largo de toda la historicidad del pueblo de Israel, una sola persona por generación, un solo sumo sacerdote, podía una sola vez al año entrar a la presencia misma manifiesta de Dios? Hoy, teniendo acceso al mismo trono de la gracia, por el poder absolutor de la sangre de Cristo, vivamos una vida de desánimo cuando vamos a la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Nos desenfocamos, bajamos la mira, comenzamos a vivir para el hoy y para el ahora. Comenzamos a vivir por la adquisición de lo material, creyendo que en lo material se encontraría nuestra gratificación, creyendo que en lo material estaría el gozo, creyendo que casándote serías feliz. Y cuando te casas ya no sabes qué hacer. Creyendo que siendo papá, mamá, lograrías la felicidad extrema. Y cuando eres papá ya no sabes qué hacer. La felicidad no está en las cosas. La búsqueda más infructuosa que un ser humano puede emprender es la búsqueda de la felicidad. La felicidad no se busca. La felicidad es algo que intersecta tu vida cuando tu búsqueda es por la justicia de Dios. Busca la justicia de Dios y lo demás te será añadido. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No bienaventurados los que buscan la felicidad, bienaventurados los sedientos de la justicia de Dios. Y la palabra bienaventuranza significa lleno de gozo y felicidad. La felicidad es el resultado de buscar a Dios. Es un resultado, no es un objetivo. Es un derivado, no es un objetivo de vida, no es una razón de ser. Pero cuando disminuimos, descendimos la vista para buscar nuestra felicidad, nos desenfocamos y nos distanciamos más y más de esa experiencia que solamente proviene de Dios. Por supuesto, la vida cristiana que demanda sacrificio y entrega, cuando es necesaria ponerla en práctica, estamos cansados, abatidos, cansados de hacer el bien. Y el espectáculo que mostramos es completamente el contrario a lo que somos llamados por Dios a reflejar por causa de nuestra redención. Reflexionemos, hermanos, con seriedad sobre nuestra vida. Sirva esta enseñanza, esta palabra que Dios nos ha dado, para evaluar y pesar esta semana. Continuaremos la siguiente. Mientras tanto, consideremos a Jesús, autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Gracias, Dios.
Gracias, Señor, por recordarnos quiénes somos en ti y cuál es nuestra encomienda. Recordarnos que podemos llegar a cansarnos de hacer el bien. Y aun cuando esto es algo que jamás deberíamos experimentar, Señor, es muy común en tu iglesia. Nos entusiasmamos con los nuevos proyectos. Les damos nuestra entrega y pasión. Solo es cuestión de tiempo para encontrarnos con el desgano, el desánimo y el abatimiento. Pasa en todas las áreas. Pero lo más triste para nosotros es que nos sucede en nuestra relación contigo, Dios. Siendo tú el Dios del infinito, el creador del universo, el redentor de nuestra condición caída, miserable y perdida e insalvable, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de todas las consolaciones, eres tú. Y hemos rutinizado nuestra relación contigo por el desánimo, el cansancio, porque decidimos hacer bajar la vista, mi Dios, de las cosas del cielo eternas a las cosas de la tierra temporales y caducas. Y hemos vivido por ellas. Nos han guiado, nos han dado derroteros y destinos. Pero esos destinos, mi Dios, están vacíos. Las recompensas que esperamos del mundo, Señor, no son tales. Pero tú nos dices que eres un Dios de justicia y que recompensas a aquellos que aman tu venida y por lo tanto se preparan para esta. Aquellos que como extranjeros y peregrinos transitan sin distraerse hacia la patria celestial, donde está toda su identidad. Eres tú, mi Dios, el motor de nuestra existencia. Pero si has dejado de serlo, no hay más. Solamente el cansancio, el agobio, el letargo, el desánimo. Y seguimos haciendo el bien, pero mal hecho. Perdónanos, Dios, y ayúdanos. Ayúdanos. Es nuestra responsabilidad levantar la mira, ponerla en ti, escudriñarte a ti, Jesús, aprender de ti. Tú eres el modelo y el patrón. Ser cortado y confeccionado bajo el modelo de tu vida y ser entonces hechura tuya, si es que he resucitado en ti. Buscaré las cosas de arriba, mi Dios, no las de la tierra. Ayúdanos, ayúdanos. Las de la tierra, Señor, se tienen que utilizar. Las cosas de la tierra son utilitarias, pero solamente eso, son para ser utilizadas, no para ser atesoradas. Porque los tesoros verdaderos y eternos están en ti. Ayúdanos, mi Dios, a verte y ver la recompensa. La recompensa que tienes para los que te aman. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.